Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, una semana más, soy Víctor Galán y estamos ante un vídeo del estado del mercado. Durante los próximos minutos vamos a repasar lo más llamativo en cuanto a noticias, el mundo financiero, con las presentaciones de resultados, acciones, sectores. Vamos a ver también las cripto y algún que otro sistema que os tengo preparado para el final del vídeo. Os recomiendo que lo veáis hasta el final. Nada más deciros también que me podéis encontrar en Twitter como @victorg_bolsa. Gracias a todos por el apoyo. Y me podéis encontrar tanto en mi página web victorgalanbolsa.com, donde ofrezco un curso de mercados financieros y bolsa muy completo para que allí podáis aprender a analizar igual que analizo yo y ya hacen otros alumnos. Y además podéis encontrarme en planetabolsa.com junto con Víctor Millans y Joseba Mortalena, haciendo un repaso amplio todas las semanas con seminarios, con estrategias, con carteras algorítmicas que baten al mercado, y es precisamente todo lo que además vamos hablando en el grupo de Telegram, tanto público como en el privado, donde vamos hablando con los alumnos. Y os recomiendo que me sigáis por estas redes y que os unáis, por cierto, también a este tipo de páginas que gestiono. Bueno, vamos a comenzar con el primer gráfico, con un poquito hablando de lo que comentábamos semanas anteriores acerca de la decisión de la Fed de mantener los tipos de interés a cero, pero ya dando unas pequeñas pistas de que puede haber en torno a 2, 3, 4 subidas durante este 2022. Así como vemos el Bank of America, Bloomberg y la propia institución de la Fed ya especulan con una posible subida de tipos en torno al 2-3% para 2023-2024. Son los porcentajes que actualmente están barajando. Parece que el consenso del mercado tiene claro que ante la incipiente subida de la inflación, lo más probable y lo más necesario es que los tipos de interés tengan que acompañar para proteger el capital de los pequeños ahorradores. Y no dejamos el tema de la inflación porque Christine Lagarde, para el Banco Central Europeo, también comunicaba esta semana, como veis en el siguiente gráfico, que la inflación obviamente está subiendo en Europa y que probablemente durante 2022, siguiendo un poco, como ya contamos en este canal, los pasos de Powell, tendrán que ir paulatinamente incrementando el ritmo de los tipos de interés, así como reduciendo el programa de recompras que termina precisamente en marzo para Europa. Y es que esto tuvo un shock bastante fuerte en el mercado del euro, porque precisamente el otro día veíamos el par del euro dólar volver a subir fuerte, ¿no? Veíamos como en estas últimas semanas el dólar le había cogido mucho terreno al euro, por tanto estaba cotizando en torno de 1,11 y actualmente el dólar cotiza esta semana en torno a 1,14, 1,13, debido a la decisión de que probablemente al subir tipos la moneda se aprecie con el otro par americano. Por tanto, las primeras consecuencias la tenemos en el siguiente gráfico, donde se compara el gráfico del euro dólar, por un lado, con el spread del 1 a 2 años del EONIA, ¿no? El EONIA es el tipo o el swap que se cotizan los instrumentos financieros en el overnight, ¿no? O por la noche. Como vemos, llevan una relación bastante clara y directa, y ante las últimas subidas del spread del EONIA, vemos como ahora el eurodólar también tiende a rebotar. Veremos hasta dónde. Esto tiene sentido porque algunos costes de productos financieros, si el dólar se aprecia, a nosotros, a los europeos y al resto del mundo, les cuesta muchísimo más importe. Por tanto, algunas decisiones que yo personalmente he ido tomando en el mercado. Como vemos en el gráfico de estrategas, vemos los yields del bono alemán llamado Bund a 10 años. Como veis, los rendimientos están empezando a despertar. Si los rendimientos empiezan a despertar, significa que los próximos bonos que empiece a emitir la eurozona o el Banco Central Europeo empezarán a emitirse con tipos superiores. Si emitimos bonos con tipos superiores, los que tenemos actualmente con tipos negativos o tipos mucho más bajos, probablemente empiecen a perder valor y a perder precio. Es por eso que yo personalmente he tomado alguna posición vendida o corta en el Bund alemán, en el bono alemán, porque
porque si los tipos suben, el precio baja y eso a la larga me debería beneficiar. También es una manera de cubrirme con algunos productos de cartera permanente y así se lo comunicamos tanto a mis alumnos como lo hemos comentado precisamente en Planeta Bolsa con un ETF que venía muy bien para tomar cortos en el boom. Por otro lado, y cambiando de tercio, seguimos teniendo la terrible noticia de posibles acciones bélicas entre Ucrania y Rusia. Esto es algo que está perjudicando muchísimo a ambas economías y, por cierto, al resto de Europa y el resto del mundo, creando tensiones. ¿Pero creéis que Rusia no tenía pensado este movimiento? Vamos a verlo de cara a los mercados financieros. Fijaros, tenéis en el siguiente gráfico las reservas rusas de dólares. Fijaros que para el final de 2020 las reservas ya eran bastante altas, con 595.000 millones, versus las reservas que tiene al final de 2021, que eran 624. Es decir, ha aumentado sus reservas en su balance Rusia de dólares para, ante posibles movimientos como están ocurriendo ahora de caídas en su moneda, no verse afectados porque tiene suficientes dólares para hacer frente a esos shocks en la demanda y en la oferta de su moneda. O sea, parece que ya tenían algo pensado y no es todo tan precipitado como nos están haciendo ver. Además, que Estados Unidos esté tomando cartas en el asunto también puede tener que ver con las últimas decisiones de Rusia, según el siguiente gráfico, y como hemos visto a lo largo de los años, cada vez vemos como en naranja vemos su reserva de dólares o los productos que se exportan en dólares y vemos que cada vez va decreciendo mucho más, pasando desde el primer trimestre de 2013 prácticamente entre un 70% a actualmente los dólares suponer menos de un 50%. Esos dólares se están sustituyendo, ¿por qué? Por rublos, su propia moneda, o incluso yuanes o euros, como tenéis en la imagen, que es la franja gris que está tomando cada vez más peso. Y eso es algo que a Estados Unidos no le debe estar gustando. Por último, y antes de analizar los índices, fijaros en este gráfico cómo el rendimiento o el ratio de cambio, ¿no?, del S&P 500 en púrpura va bastante de la mano con el índice manufacturero, de modo a que cuando el índice manufacturero cae fuerte como está cayendo actualmente, también caen los rendimientos del S&P. Precisamente hablando de los rendimientos del S&P 500 en Estados Unidos, algo que nos deja hoy el gráfico en escala semanal y que no me está gustando es ver la caída por debajo de la media, como hemos visto, cercano a los 4.200 puntos, como podéis ver en la imagen que tenemos a continuación. Y sin embargo, pese a que hay un pequeño margen de caída todavía hasta los 4.000 puntos, se podría activar una segunda zona o impulso de Fibonacci de perder los soportes actualmente relevantes. Y lo que no me gusta es que la media de 30 sesiones se haya perdido y ahora mismo haya pasado de ser un soporte a una resistencia, como vemos en esta última vela semanal. Por tanto, sería muy cuidadoso. También la amplitud de mercado se está complicando bastante y sería cuidadoso con el S&P 500 y con los mercados americanos. Vivimos la misma situación en el índice tecnológico americano, en el Nasdaq, pero aquí sí cabe es un poco peor, ya que el precio ha caído prácticamente hacia la zona de los 13.500 puntos, ha rebotado hasta unos primeros puntos de Fibonacci que explicamos en el curso, del 38 y del 61.8, zonas relevantes. Ni siquiera ha llegado a la media de, como vemos, 30 sesiones que se empieza a girar justo, ahora mismo sería resistencia a los 15.536 puntos. Y el peligro sería, como decimos, perder otra vez soportes, ya que podría tener un segundo impulso bajista, como vemos en la imagen, hasta prácticamente los 12.000 puntos. Así que cuidado también con las subidas de tipos de interés que está afectando más al índice tecnológico. Por último, como repaso de índices, el IBEX 35 aquí en España, le tenemos aguantando mejor las caídas. Es verdad que no había subido tanto como los índices americanos y no está tan extendido. Tenemos actualmente un soporte en los 8.700 puntos o 7.800 puntos aproximadamente, que es donde se perdió ligeramente el soporte. Si superara en cualquier caso los 8.800 tendríamos un segundo impulso de Fibonacci
precisamente a máximos del año, que es la primera línea naranja arriba del todo, que son los 9.224 puntos. A partir de ahí el IBEX mejoraría mucho, pero obviamente llegar hasta ahí le va a costar todavía esfuerzo. Algo que no me gusta del IBEX es que no sea capaz de superar la media de 30 sesiones en semanal y que actualmente esta esté girada a la baja. Y es que todo parece mostrar, viendo la situación de los índices, que vamos hacia un ciclo de liquidez en el que el mercado se comporte de manera muy lateral o incluso bajista en el medio o en el corto plazo. Como tenemos en el siguiente gráfico, mostramos el rendimiento de las bolsas de Estados Unidos con los ciclos de liquidez de largo plazo. Como vemos, estamos en el pico, por encima hemos estado cerca de estar tocando los 90 y actualmente estamos reduciendo y bajando en lo que podría ser una caída de medio o largo plazo. Lo vemos en el siguiente gráfico, pero parece que por los augurios y las retiradas de estímulos, tanto de la Fed como del Banco Central Europeo, podríamos vivir una situación similar a la que actualmente está viviendo China, con ligeras, obviamente, diferencias políticas. Y una pregunta que me hacen mucho: ¿y hasta dónde podría caer, Víctor? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Eso depende, obviamente, de la amplitud de mercado y un montón de situaciones que actualmente habrá que ir viendo cómo suceden. Lo que sí nos muestra Fidelity en su próximo gráfico es la curva de tipos, cómo se ha ido aplanando, y como abajo tenemos en morado, en púrpura, la inflación, ¿no? La evolución de la inflación y de las condiciones financieras. Como vemos, visto el gráfico, podría ser una corrección de medio plazo, visto lo cerca que estamos de la línea cero en el aplanamiento de la curva de tipos, así como lo bajo que está el nivel, que actualmente está en 97, acerca de los precios. En el siguiente gráfico vemos la curva de Phillips según BlackRock, el Instituto de Inversión de BlackRock, con la cual no ando del todo de acuerdo. La curva de Phillips asume, como vemos en el gráfico, que para niveles más altos de inflación normalmente van precedidos de una mejora en la tasa del desempleo. Lo que quiere decir que si la gente empieza a ganar mucho más dinero, los precios empiezan a incrementarse, y ese incremento de precios supone que más gente trabaja, gana más dinero, por tanto la tasa de desempleo cae. Constantemente vemos que puede también ocurrir la situación inversa, y es que si empiezan a caer la inflación y los salarios, significa que a la gente le va mucho peor, que quizás estemos cerca de recesiones y por tanto la tasa de desempleo aumente. Esto no es del todo cierto, como dicen algunos economistas y algunas personas que estudian la liquidez, que sabéis que sigo muy de cerca, ya que tiene asunciones de años pasados, del siglo pasado. Actualmente los estados suponen muchísimo más importe y muchísimo más tamaño que lo que era el sector público, por tanto el sector privado, y actualmente esta tasa no se está cumpliendo, porque vemos que para tasas o incrementos de la inflación realmente no mejora nuestro estilo de vida en 2021 o 2020, como hemos visto por la situación del COVID. Así que es una de las gráficas con la que puedo equivocarme o no, pero no estoy de acuerdo. Bueno, entramos en el apartado de sectores, datos empresariales, de acciones, ya más en concreto. Fijaros, la semana pasada os contaba que no es lo mismo invertir en el mercado cuando este sube, ya que la diferencia entre los sectores no suele ser muy grande. En en algunos sectores ganaremos un 5%, en otros que vayan muy bien ganaremos un 20, un 30%. Sin embargo, cuando el mercado tiende a hacerlo peor, se empiezan a distanciar los sectores que lo hacen muy bien de los que lo hacen muy mal, y hay que tener mucho cuidado si queremos ser rentables. Fijaros, tengo Chevron comparado con el S&P 500, una empresa que venía de hacerlo relativamente mal en el pasado, de comportarse mucho peor que el S&P, y fijaros como a partir de septiembre de 2021 hay una rotación. Hay que estar muy atento a las carteras que llevan rotaciones, por eso hay que siempre andar muy pendiente del factor momentum del mercado, y fijaros cómo Chevron tiene una subida del prácticamente 54%, mientras que el S&P está con subidas en torno al 18%. Sin embargo, fijaros en el siguiente gráfico, misma comparativa, pero esta vez la hacemos con Intel, un activo que lo hacía mucho mejor que el S&P 500 durante la primera parte de 2021, y veis cómo
viene hacia abajo, se tuerce su rentabilidad y no es que ahora con Chevron ganáramos un 57 y con Intel ganamos un 12 y no notamos la diferencia. Es que la media del S&P es un 18, pero es que con Intel estamos perdiendo un 12. Entonces habrá momentos cuando el mercado en 2022 lo haga muy bien en que sectores estén por encima de rentabilidades al 20%, al 10%, mientras que otras pueden estar por debajo del 20 o del 15%. Yo estaría muy atento a este tipo de detalles. Por tanto, muy importante estar al tanto de todos estos movimientos. Ha pasado esta semana con Facebook, como veis, o Meta. Vemos el gráfico y observamos que hasta agosto, septiembre se comporta muy bien y va marcando máximos, y fijaros cuando pierde la media de 30 sesiones que está marcada en morada, como además la media se va aplanando y empieza cada vez a coger pendiente negativa como una montaña rusa que tiende a caer. Mucho cuidado con las empresas cuando hacen este tipo de situaciones, porque ya nos está mostrando salidas claras, además de los toques que intenta realizar arriba en la media de 30 sesiones, en torno a los 340 dólares que no logra superar, y al finalmente tenemos caídas muy fuertes en el mercado. Por tanto, desde Planeta Bolsa y desde Víctor Galán Bolsa siempre hemos dicho que una vez se pierde esa media de 30 sesiones y se retestea y no se logra superar, es mejor mantenerse alejado de este tipo de acciones. Fijaros también cómo arriba a la izquierda tenéis un número que pone PERT, que es el percentil, que compara dentro de las acciones de un mismo tipo, de un mismo sector, las más fuertes. Las más fuertes las rankea con un 100%, las más flojas con un 0%. Facebook actualmente, o Meta, tiene percentil 38, lo que significa que prácticamente el 70% de las acciones de consumo digital y servicios lo está haciendo mejor que esta. Fijaros muy rápidamente que ocurre lo mismo con PayPal, que ya la anunciamos hace 3 meses en uno de los seminarios que damos para los alumnos en Planeta Bolsa. Fijaros cómo ya a 180, 200 dólares dijimos que era muy peligroso la caída que llevaba y que ya había perdido esa media de 30 sesiones. Fijaros cómo el gráfico al final nos acaba dando la razón, ya que actualmente cotiza en 125 dólares. Además, PayPal tiene uno de los peores percentiles de su sector. Tan solo es mejor que el 8% de las acciones con las que compite, y el 92% actualmente está obteniendo mejores rendimientos. Los resultados también de Amazon esta semana parece que han gustado al mercado, pero ojo, porque tenemos también, siguiendo también en cuenta el método de inversión que nosotros seguimos por análisis técnico con los mejores indicadores, nos estaría dando muestras de ligera debilidad si no supera los 3.314 puntos. Así que ojo, mucho cuidado también con Amazon, que pese a sorprender en las caídas, viene de hacerlo mucho peor, y no superar esa media de 30 sesiones que ya está con pendiente negativa también sería muy peligroso para el cripto. Entramos en la siguiente sección, en el mercado cripto. Hoy vamos a ver, estas semanas anteriores hemos visto Bitcoin, hoy vamos a ver Ethereum. Vemos también en el siguiente gráfico lo que ya comentamos hace 2 semanas en el anterior vídeo, cómo las cripto y el oro están muy relacionadas con el mercado de la liquidez. No, que compra Elon Musk, no, que hoy ha salido una noticia de la prohibición de la minería. Yo creo que el secreto realmente, los datos estadísticos y matemáticos, que es con lo que nos gusta trabajar detrás, muestran que mientras la liquidez y el dinero no siga fluyendo por la economía y por los mercados financieros, habrá mucha más aversión a este tipo de productos. Mirando ya en profundidad el gráfico de Ethereum, vemos cómo tiene un primer impulso con un soporte clave en el 61.8 en los 1.700 dólares. Vemos cómo desde ahí parecía que iba a activar nuevos impulsos de corto plazo, superando los máximos históricos. Sin embargo, como hemos dicho, la liquidez se empieza a resentir, los inversores cada vez tienen más aversión a este tipo de productos y prefieren meterlo en productos más seguros, y empieza a descender su precio, su demanda, y como lo vemos actualmente cotizando en unos 2.500, 2.600 dólares, perder actualmente los 1.700 sería muy negativo. Ahí es donde tiene el soporte de esa posible onda ABC, si fijamos en la teoría de Elliott, podría estar haciendo actualmente, consolidando tiempo y rango, y en todo caso, si superasen en cualquier caso los 2.700, 3.000,
que es por donde pasa la media, pues tendríamos muchas posibilidades de ver rebotes. De momento, cuidado, media negativa y con posibilidades de hacerlo mucho peor. Por último, y como os prometí, íbamos a testear las encuestas de sentimiento. ¿Os acordáis que los inversores y los analistas os dicen que las encuestas de sentimiento hay que comprarlas en pánico y venderlas en euforia? Como veis, tenemos delante la encuesta de AA Investors en el Russell, donde lo hemos probado, la encuesta, y comprando en pánico, abajo del todo, esta es la barra de alcistas que hay en el mercado, es decir, que si actualmente los niveles más abajo los tenemos en 0,20, es solamente el 20% de los inversores son positivos con el mercado versus el 80% que son o neutrales o bajistas. Cuando intentamos coger picos de la encuesta muy abajo en el indicador y venderlo muy arriba cuando existe cierta euforia, no da resultados positivos. De hecho, nos mantiene mucho tiempo con pérdidas altas y apenas supera el 2-3% de resultado negativo, lo cual, eso que nos han contado no lo ha probado absolutamente nadie. Lo que sí funciona y sí hemos probado es comprar abajo la encuesta en el 0,20, donde lo veis aproximadamente, o en 0,30, y venderlo tan solo cuando pasa por encima hasta 0,40, donde se suelen ver resultados positivos y donde además obtenemos, como vamos a ver ahora en pantalla, en torno a un 6% con un peor año de un 9% y con muy buenos años el resto de situaciones y el resto de periodos backtesteados atrás. Ya sabéis que para tener este tipo de programas, como el que utilizamos de AmiBroker, es necesario probar y backtestear todas las estrategias que nos cuentan. Algunas son ciertas, algunas no, pero no hay que creerse ni dar nada por sentado. Como os decía, en el siguiente pantallazo, como podéis ver, están las estadísticas del sistema. Tan solo hace 22 trades, lo cual no hace muchos trades durante el año. El sistema se tira en gráfico diario de velas. Y lo bueno es que el porcentaje de acierto es bastante alto, como veis, del 90%, lo cual es algo muy positivo. Tan solo estamos expuestos un 36% en el mercado y ganamos un 6,30% que se acerca al S&P para el tiempo que pasamos y no está nada mal. Bueno, para dejaros un poquito con la miel en los labios y de cara a que veáis el próximo vídeo de YouTube, para la próxima semana vamos a testear, como os muestro en el siguiente gráfico, otro sistema también de indicadores de sentimiento, que esta vez no es solo largos, sino que son largos y opera también cortos, y que también, como veis en la imagen, tiene un annual return, un rendimiento anual en total del 11%, lo cual está bastante bien. Tiene una exposición menor a la del mercado, con un 66%, no son demasiados trades tampoco, y el 86% de ellos son ganadores. Entonces, yo creo que es un sistema que merece la pena que sigáis por aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ver el vídeo. La semana que viene volveremos con otro interesante resumen del mercado. Como siempre, dejamos nuestro semáforo. Ahora mismo estaríamos en una señal roja porque seguimos cubiertos con agorero, con los sistemas que utilizamos de cobertura. No vemos que la amplitud del mercado esté en el muy corto plazo haciéndolo bien. En el medio plazo volvemos a ponerle la señal naranja y en el, eso sí, largo plazo, vista varios años, le ponemos la señal verde porque creemos que el mercado simplemente está lateralizando, le va a llevar un tiempo y esperamos que desde ahí siga haciendo máximos. Un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.